En la palabra de hoy de Mateo vamos a sentir que resuena una de nuestras intenciones en la oración, pedir. Pero entonces bellamente nos dice Jesús, pidan con la certeza de que se les va a dar. Tanto en el capítulo 7, versículos 7 al 12 de Mateo, como en el capítulo 11 de Lucas, versículos 13 y siguientes. Pero, ¿qué es lo que pedimos? Recuerden que cuando miramos en contexto es más fácil que descubramos el sentido profundo del Evangelio. Y el texto de Mateo, antes está el de no juzgar. Y después está el de la puerta estrecha, que es el amor filial, el amor entre los hermanos. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedir tener la capacidad de no juzgar para poder amar de manera filial. Y cuando miramos en el capítulo 18, versículo 19 de Mateo, también está puesta en un contexto muy parecido. Antes está el hecho de la corrección fraterna, que traemos a un hermano y entre los dos hablamos con él. Y luego está el de ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Porque en el capítulo 18 dice, cuando ustedes se reúnan, lo que pidan en mi nombre se les va a dar. Cuando nosotros comprendemos el Evangelio y qué es lo que quiere decir, en específico nos está hablando del amor fraterno, del amor filial por los demás. Por eso, cuando pidamos, cuando busquemos y cuando llamemos a la puerta, con toda seguridad que se nos abrirá. Porque puede pasar que es que no pedimos lo que queremos o lo que nos conviene. Eso dice San Agustín. Un corazón malo no pide lo que necesita, pero un corazón lleno del amor de Dios pide lo que verdaderamente necesita. Y entonces, en este momento estamos pidiendo no juzgar para poder amar. ¿Cuántos de nosotros juzgamos rápidamente? Es más, vemos a una persona y rápidamente la estamos juzgando. Es una necesidad tan grande de pedirle al Señor que nos ayude con eso. Vamos a ver de qué se trata orar y pedir, buscar y llamar. Santiago dice que pidamos sabiduría porque Dios nos da bondadosamente lo que nosotros necesitamos. Cuando dice eso, también está diciendo Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 8, está diciendo que lo hagamos sin vacilar, porque a veces somos como las olas del mar, que el viento los sube y entonces ellos se levantan, pero también vuelven y bajan otra vez. A una persona así que no es constante en sus caminos, Dios no le puede dar nada, porque ¿cómo se lo da si viene y va? Y también dice en Santiago 4, 2 y siguientes, tal vez estás pidiendo, pero no para tu bien, sino para tus placeres, y Dios no te dará nada que te vaya a hacer mal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pedir, buscar y llamar. Y cuando estamos pidiendo, no seamos cansones. Sí, no seamos hostigadores, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. Incluso en Efesios, en el capítulo 3, 20, dice, es que Dios da incluso mucho más de lo que tú pides, porque Él es bondadoso. Él da para ti sin ni siquiera medirlo, porque te ama profundamente. Entonces, pidámosle al Señor con la confianza puesta en que Él es nuestro Padre y que nosotros no esperemos nada a cambio, como si
si nosotros pusiéramos, digamos algo como un ejemplo sencillo, abramos la mano así un poquito para recibir el don, cuando Él lo que necesita es que nosotros abramos las dos manos, porque el don que nos va a dar es un don grande de amor para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Pedir es infalible en realidad, no tiene error, porque cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor, Él va perfeccionando nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos. Y por eso va poniendo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que lo que estamos pidiendo no está bien. No pedimos como conviene. Y entonces nosotros vamos puliendo nuestra petición. A veces pedimos cosas materiales y lo que necesitamos es sabiduría para poder tener cosas materiales. Es nuestro Padre, pidámosle, pero pidámosle teniendo la certeza de que Él nos dará, como dice Efesios, mucho más de lo que nosotros pedimos. La palabra pedir está en presente. Quiere decir que nosotros continuamente estamos pidiendo en el presente. Yo pido. Y dice Lucas en el capítulo 18, versículo 1, que no nos cansemos jamás, que no desistamos de la oración. Como nosotros estamos pidiendo algo que es para nosotros muy necesario, por ejemplo, pedir a Dios en nuestro corazón, que Él sea todo en nuestro interior y en el de los demás. Dice así 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Cuando Él sea todo en todos. No sé cómo será. ¿Qué pasará cuando nosotros pidamos a Dios dentro de nosotros mismos? Pero también es importante que entendamos que el deseo produce lo que nosotros pedimos. O sea, imaginémonos qué es lo que queremos. Y, por ejemplo, yo quiero comerme una chocolatina que me encanta. Y cuando pienso en eso, ya el sabor de la chocolatina empieza a pasar. Ni siquiera ha llegado y yo ya lo siento en mi interior. Jesús decía bellamente en Marcos, en el capítulo 11, dice, pidan como si ya lo tuvieran, como si lo tuvieran entre las manos, en la boca, en el corazón. Pidan a Dios. Pero nosotros también a veces creemos que es que Dios es algo que está escondido y por eso es pidan, busquen y somos como rebuscando en un Dios que se oculta, que no lo encontramos. ¿Y saben dónde está oculto? En nuestro interior. Ahí es donde está. Por eso nosotros tenemos que estar muy quietos, mucho silencio, mucha calma, mucha presencia para descubrir a Dios que está dentro de nosotros mismos. Y ahí es cuando nosotros lo podemos llamar y Él instantáneamente, porque ¿saben cuánto se demora el Señor en reaccionar? Lo mismo que nosotros nos demoramos en llamarlo. Porque está ahí, porque está presente. Cuando Dios sea todo en todos, soñemos. Y ese será un momento de cielo, ese será el momento de la presencia absoluta de nuestro Dios. Definitivamente lo que tenemos que pedir es a Dios en mí, en mi corazón, que yo los sepa conocer, reconocer en las cosas, en las personas, en lo que me pasa, en el día a día. Es Dios presente.
Dice la palabra que nosotros, siendo malos, les damos cosas buenas a nuestros hijos. Sí, somos nosotros los malos y que sabemos dar a nuestros hijos lo mejor. Porque en oportunidades nosotros creemos que Dios está haciendo el del oído duro o el sordo, porque no hacemos sino pedirle, pero nada que nos lo da. Yo por experiencia les voy a decir algo. Me pasé tanto tiempo pidiéndole al Señor algo y Él se tomó su tiempo. Pero miren, ¿qué tiempo necesitaba el Señor? Un tiempo perfecto para mí, un tiempo necesario para mí. Y me gusta más la interpretación de Lucas, porque Lucas cambia cosas buenas. En Lucas, en el capítulo 11, versículo 13, ¿saben qué dice? Que Dios nos dará el Espíritu Santo. ¡Claro! Para saber qué es lo que conviene, para entender la voluntad de Dios, porque nosotros vamos pidiendo por el mundo, pero también vamos haciendo nuestra voluntad y no dejando actuar a Dios. Por eso es bellamente esta palabra, dice que ¿qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? Sí, somos nosotros los que a veces tenemos un corazón de piedra y no entendemos los regalos de nuestro Dios. O que si le pide un pez, le da una serpiente. Tal vez somos nosotros, llenos de pecado y pues confundidos porque no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nosotros ya recibimos el pez. Me gusta que hable de eso, porque el pez, ¿quién es? El Hijo que carga los pecados sobre él, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. ¿Qué pedimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se nos dará? Se nos dará la vida eterna, así como nosotros lo pedimos. Por eso, cuando quieras pedir, pide a Dios en tu corazón. Pide el Espíritu Santo en ti. Pide que comprendamos la voluntad. Y, antes de que sigamos adelante, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La felicidad más grande, la realización completa, porque a veces, y me parece tan doloroso, cuando a veces me dicen, sí, es la voluntad de Dios. Y yo, ¿cuál? Este dolor tan grande, esta necesidad económica que tengo. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para contigo es que estés bien, que vivas feliz, que te sientas realizado, incluyendo si no tienes dinero, incluyendo si tienes una necesidad. Esa es la voluntad de Dios para contigo. Como termina de bien este texto, Mateo 7, 12. Traten a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros, porque esta es la ley y los profetas. Yo siempre he pensado que el sermón de la montaña es la manera perfecta de ser hijos que se aman. Y muchas personas, lo he escuchado en varias oportunidades, dicen eso es imposible, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues saben, del dicho al hecho, ¿qué hay en la mitad? La oración. Sí, la oración, porque este versículo termina siendo como un versículo que uno puede ver desde lejos, el 5:48, que dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. Y que Lucas en el 6:36 lo va a traducir de la siguiente manera: sean misericordiosos como Dios es lleno de misericordia. Ser perfectos como el Padre. ¿Y qué es lo que hace perfectamente al Padre? Su misericordia, su bondad, su ternura. Por eso es que nosotros tenemos que pedir como conviene, y lo que nos conviene es el Espíritu que nos
muestra qué es lo que debemos hacer por el otro. Y sobre todo, que nos hace no el centro de Dios, o sea, nosotros ya somos el centro de Dios, nosotros estamos en el centro de su corazón, sino que dejar el egoísmo y ponernos a nosotros mismos en el centro. No, pongamos al otro en el centro de nuestro corazón. Pongamos los deseos del otro en el centro de nuestros corazones. Porque lo que nosotros necesitamos es que amemos al otro sin juzgarlo. Recuerden bien. Ahora vamos a hacer un resumen para que no se nos olvide esta palabra, hacia dónde va dirigida. La perfección de Dios podemos lograrla. Sí, Señor. Ser perfectos está en la ley y los profetas. No es una ley imposible porque Él nos la ha puesto en el corazón. Quiere decir que es posible hacerlo, que tenemos capacidad, que tenemos dones para llegarlo a hacer. Lo que tenemos que pedir es pedir el don de Dios, que Él sea nuestro don, que Él sea nuestro regalo. Y cuando esté dentro de nuestro corazón, el hombre, el otro, será el centro de nuestra vida. No ponernos a nosotros mismos como centro, porque nos perdemos. Hagamos un resumen, o sea, tomemos todo lo que hemos aprendido para que no se nos olvide. Porque esta palabra es posible que nosotros la tergiversemos. ¿Qué es lo que queremos pedir? Y entonces desesperamos a Dios porque Él dice, pidan, busquen y llamen y se les dará todo lo que ustedes necesitan. Recuerden el contexto, está antes la palabra de no juzgar y después la puerta estrecha, que es el amor filial. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre? Enséñanos, Papá Dios, a amar como tú amas, a tener misericordia como tú la tienes. Por eso es que dice Lucas, pidamos el Espíritu. Si no somos capaces, pues entonces pidamos el Espíritu de Dios, que nos ayuda a hacer las cosas bien. Antes de que nos vayamos y de que terminemos, recordemos que está diciendo, llamen y se les abrirá. Lo mismo que Jesús está ante nuestra puerta, llamando para que le abramos el corazón. ¿Qué necesita Dios que nosotros aprendamos a pedir? Que aprendamos a pedir a Él en nuestro corazón, que aprendamos a pedir que Él nos habite, porque ni la salud o la enfermedad, ni la riqueza ni la pobreza, ni la alegría ni la tristeza nos separará del amor de Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo descubro que incluso en la pobreza hay una enseñanza para mí, y que en la riqueza hay una enseñanza para mí. San Ignacio habla del tanto cuanto, o sea, dame tanta enfermedad como salud, tanta riqueza como pobreza, tanta bienaventuranza como reconocerte a ti en mi corazón, tanto cuanto, o sea, dame todo lo que yo te pida, pero todo lo que yo te pida tiene que ver con no dejarte de amar ni de servir, porque puede pasar que te llega toda la riqueza que pediste y en ese momento olvidas al Señor de la vida, o te llega la enfermedad y olvidas al Señor de la vida. Porque hasta en la muerte nosotros tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios es lo mejor para nosotros.
A veces cuando pedimos que alguien se sane completamente, se lo estamos pidiendo y resulta que sobreviene la muerte. Pues claro, se sanó completamente, se liberó totalmente y está en las manos de nuestro Dios. Eso no nos puede separar del amor de Dios. Este es Escrito para el Alma, un programa, una escuela bíblica que te quiere acercar a la palabra de Dios y sobre todo al amor de Dios que te habita y que quiere lo mejor para ti.